es que siempre me ha interesado, ¿no? Ese momento, ¿no? De transición, ¿no? Que es una cosa que siempre, ¿no? Se puede observar, ¿no? Cuando una modalidad literaria va en descenso, en declive, y luego más o menos simultáneamente, ¿no? Otra modalidad, otro estilo, otro movimiento, ¿no? Va, ¿no? En auge, ¿no? Y lo que está pasando, ¿no? En ese momento de transición, ¿no? Siempre me fascina, ¿no? Y evidentemente, ¿no? No hay tantos estudios, ¿no? En sí mismos sobre ese tema, ¿no? Como uno podría imaginar, ¿no? Y los que sí existen normalmente toman una posición teórica de antemano, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? Tenemos las lecturas marxistas o paramarxistas, ¿no? Que, ¿no? Explican eso, ¿no? Desde un punto de vista. Tenemos otros, ¿no? Que buscan las raíces del cambio, por ejemplo, en los cambios de la filosofía, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Alrededor de 1900, filosofía y ciencia, ¿no? Tenemos, ¿no? Freud, tenemos Einstein, ¿no? Tenemos, ¿no? Bergson, tenemos, ¿no? De muchos pensadores nuevos, ¿no? Que para ellos impulsan ese cambio, ¿no? Entonces, ¿no? Según esos modelos, que son varios, ¿no? Las influencias que ponen el cambio en movimiento, ¿no? Vienen de fuera, ¿no? Pero luego también, obviamente, hay, ¿no? Como los formalistas rusos, ¿no? Que explican eso, ¿no? Como, ¿no? Como el desgaste de un estilo, ¿no? Donde ¿no? la, la lengua que ha inventado, ¿no? El estilo que ha inventado un movimiento, ¿no? Va poniéndose demasiado familiar, entonces hay que desfamiliarizar de nuevo, ¿no? Y por eso, ¿no? Y por consiguiente, ¿no? Empieza, ¿no? Otro movimiento en otra dirección, ¿no? Y entonces ahí, ¿no? La cosa parece venir más de dentro que de fuera, ¿no? Y sencillamente me interesaba, ¿no? Este momento ultraísta, ¿no? Que obviamente um, lo que se publicaba en la prensa sobre todos los artículos de Cancino Sassens, que, ¿no? Es uno de los teóricos del movimiento, ¿no? Hablaba muchísimo, ¿no? Del modernismo ¿no? Y expresaban cierto agotamiento, ¿no? Pero por otro lado, por el momento no había surgido, ¿no? ¿no? Ese nuevo brote, ¿no? ¿no? De literatura, ¿no? Y igualmente, aunque en forma menos pública, en Guillermo de Torre, ¿no? Que es el otro implicado en esto, ¿no? Porque siendo tan joven, no llega tanto al público, ¿no? Pero en sus cartas con Cancinos, en ciertas publicaciones en provincia, ¿no? Él también um, presenta, ¿no? Una especie de queja, ¿no? Sobre el agotamiento, ¿no? Del estilo modernista, ¿no? Y quiere con urgencia ver algo nuevo. Pero lo curioso del caso es que él no sabe muy bien qué es ese algo nuevo, ¿no? Echa de menos algo nuevo, pero no sabe qué es, ¿no? Y entonces llego a, ¿no? a postular, ¿no? Esta idea, ¿no? De ¿no? Un movimiento en búsqueda de un estilo, ¿no? ¿no? Ese impulso teórico llegó 2, 3 años antes de su plasmación, ¿no? En contextos concretos literarios, poéticos, ¿no? Que es un caso un poco curioso, ¿no? Ver eso de cerca desde dentro. Um, pero, como comentaba anoche, también, um, obviamente, ¿no? Si miramos, ¿no? El contexto histórico, ¿no? Esto empieza a surgir realmente en diciembre del 18 y luego
¿no? El primer manifiesto se publica en enero, febrero de 19, ¿no? Y obviamente, ¿no? El armisticio acaba de firmarse, ¿no? Aunque país, ¿no? ¿no? España es un país neutral durante la guerra, evidentemente, ¿no? Es un factor que muchos toman, ¿no? Es un momento de articulación, evidentemente, ¿no? Aún para un país neutral, porque en España, ¿no? Siguen el curso de la guerra con enorme interés y con enorme impacto, ¿no? en la sociedad española. Pero ya en Cancinos y aún más de Torre, desde el año 16, ¿no? Ellos están expresando ¿no? esa necesidad de encontrar algo nuevo. Entonces no veo como el fin de la guerra y la sensación de empezar algo nuevo como algo fundamental. Ahora bien, es bien posible que haya dado un impulso más, ¿no? A ese esfuerzo, ¿no? Pero no es la raíz, ¿no? De ese cambio. Y evidentemente, ¿no? La otra parte de la historia, ¿no? Hay que considerar lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Y eso es lo que, ¿no? Me aventuro allí, ¿no? Un poco más en el otro libro, ¿no? Porque evidentemente Cataluña, la historia es completamente distinta. Y más aún, ¿no? en cuanto al arte que la literatura, ¿no? Que veo, ¿no? Veo esos dos hilos muy, ¿no? Muy entrelazados, ¿no? en este momento, ¿no? Y obviamente, ¿no? El galerista Josep Dalmau es fundamental allí desde el año 12, ¿no? Y luego, ¿no? Otra vez, durante los años de la Primera Guerra, hay varios escritores, ¿no? Como Junot, ¿no? que empiezan, ¿no? En el noucentismo, ¿no? Pero que, ¿no? Salen un poco de eso, ¿no? Y son los fundadores, ¿no? De la vanguardia catalana literaria, ¿no? Así que la situación es compleja, ¿no? No se puede reducir tan fácilmente, ¿no? Bueno, eso es la palanca, ¿no? ¿no? Y las cosas, ¿no? Siguen, ¿no? De ese punto de origen. No sé. Con lo cual, si retomamos quizás un primer aspecto que en realidad se desarrolla bastante Sí. en este libro, en el Sí. de la recepción de las vanguardias extranjeras, lo que puede venir de fuera o cómo situar, o sea, para decir también, desarrollar un poco más, aparte de la cuestión catalana, lo Sí. que aparece en ese libro, quizás como la situación de España en ese progresivo momento de cambio literario en el marco europeo, Sí. quizá, o lo que... De nuevo, a grandes rasgos. Sí, no, de nuevo, yo establecería una diferencia bastante fuerte entre Cataluña y entre Barcelona y Madrid, porque la influencia es grande en Cataluña, ¿no? Mientras que en Madrid, por ejemplo, la recepción del cubismo en Madrid es mínima y pésima, ¿no? Es decir, que escriben poco acerca del cubismo. No hay exposiciones como hay, ¿no? Las hay en Cataluña, y encima cuando, ¿no? escriben acerca de eso es básicamente para mofarse, ¿no? Para burlarse, ¿no? Del cubismo, ¿no? Y más o menos lo mismo se puede decir del futurismo, ¿no? Que son, ¿no? En ese momento, ¿no? Son los dos movimientos, ¿no? Del momento, ¿no? Y incluso lo que es curioso, en los periódicos se nota que muy frecuentemente hay una confusión entre futurismo y cubismo. Es como si fueran términos casi sinónimos o intercambiables, ¿no?
que para el escritor sencillamente denominaban algo excéntrico, raro, disparatado, ¿no? Y realmente no importaba mucho, ¿no? Si ponían un nombre que se asocia con Italia o con Francia, ¿no? Pero en Madrid yo diría que otra vez, yo diría que en los principios, hay muy poca influencia extranjera, ¿no? Sencillamente porque Guillermo de Torre todavía no ha llegado a conocer, ¿no?, esas fuentes, y porque Cancinos ve la cosa como Cancinos, que sí conoce la escena europea un poco más, ve la cosa como paralizada durante la guerra, ¿no? Tiene unos artículos que dicen que la cultura, en cierto sentido, ¿no?, se detuvo, ¿no?, durante la guerra y está esperando, ¿no?, que se ponga en marcha de nuevo ¿no?, con el armisticio. Ahora bien, obviamente, ¿no?, el elefante en la sala, ¿no?, es Huidobro, ¿no?, porque es Huidobro, ¿no? No es el futurismo, no es el cubismo, sino Huidobro, que llega ahí, ¿no?, en julio de 18 y que establece contacto con esos jóvenes alrededor de Torre y Cancinos en el otoño de ese año, y que, ¿no?, que trae las buenas noticias de París, ¿no? Y entonces eso es, ¿no?, esa es la mecha, claramente, esa es la versión que siempre ha contado, y no veo ninguna razón ¿no?, para echarla, ¿no? Entonces, Huidobro, que acaba de pasar casi 2 años en Francia, ¿no?, se ha familiarizado muy bien, ¿no?, con, ¿no?, la poesía de Reverdy y compañía, Dermé, Jacob, etc., ¿no? Y entonces ha adoptado ese estilo, ¿no?, que a veces se denomina ¿no?, la poesía cubista francesa, ¿no? Pero cuando llega a Madrid, entonces son dos, ¿no? Es una escopeta con ¿no?, dos balas, ¿no? Porque por un lado trae ejemplares de libros de escritores franceses, que nadie en Madrid, ¿no?, ha ido a hablar de estos señores hacia ese momento. Y luego trae ejemplos de su propia poesía, ¿no? Incluso en Madrid hace imprimir 4 pequeñas colecciones, 2 en español y 2 en francés. Así que, ¿no? ¿no?, sirve como conduito, ¿no?, para conocer estos escritores completamente nuevos, ¿no?, que caen del cielo, ¿no?, para los jóvenes españoles. Y también es un modelo en sí mismo, ¿no?, de lo que, ¿no?, puede hacer, ¿no?, un poeta, ¿no? Entonces es curioso seguir, ¿no?, seguir el rastro de esto en la correspondencia de Torre, ¿no?, porque primero descubre un poema de Huidobro que es Adán, ¿no?, que no es exactamente vanguardista, ¿no? Y luego descubre Horizon Cajé, y es como, no, es un coup de foudre, ¿no?, para él, ¿no? Ese libro, ¿no? Y es realmente ahí, ¿no?, donde la cosa empieza. Ahora bien, a partir de ese momento, ¿no?, de Torre en particular, y tú sabes más de eso que yo, pero de Torre, ¿no?, empieza a interesarse literalmente por todo el mundo nuevo fuera de España, ¿no? Y se esfuerza por ponerse en contacto con ellos y establecer un intercambio de ejemplares de revistas. Y así, ¿no? Es como
como un coleccionista obsesionado de libros y revistas del extranjero, ¿no? Y llega a compilar una biblioteca increíble, ¿no? Única, ¿no? En pocos años, ¿no? Pero esos son los años 19, 20, 21, ¿no? Más que antes, ¿no? Entonces eso viene a la zaga de la fundación, no es la causa, ¿no? de ese cambio, ¿no? Sí. Quizás porque, claro, hemos hablado mucho de ellos y es uno de los elementos que desarrollas en el momento ultraísta, esas figuras de protagonistas. Entonces ya has Sí, mencionado a sí. tres, en realidad, a Huidobro, a Cansinos y a Guillermo de Torre. Ujú. Y es verdad que, de hecho, es que quien más has citado, y es que justo te iba a pedir El, los dos el, retratos. el otro, ¿no? El Es, otro, ¿no? también está Ramón, claro, Sí. pero Ramón es, como bien decías, es el elefante. Y Ramón ya lo conocemos muy bien. Pero es que justo te iba a pedir quizás unos pocos elementos sobre los dos menos conocidos. Ya nos acabas de hablar de Guillermo de Torre. Quizás podríamos volver también un poco sobre Cansino, sobre esa Ujú. Sí, figura sí, sí, y el papel que juega, sí. ¿no? Porque Cansinos siempre... Asens, ¿no? ¿Mm? Sí. Rafael Cansinos Asens, ¿no? Que es uno de los muchos medio olvidados, ¿no? De la literatura, ¿no? Española. Am, que obviamente, ¿no? Para el ultraísmo es una figura clave. Am, que era un señor ya, ¿no? de cierta edad, ¿no? En ese momento, ¿no? No es tan viejo, pero tampoco es joven como, ¿no? Como el grupo, ¿no? Alrededor de él. Que, que había tenido una carrera un poco curiosa, ¿no? ¿no? Se había mudado de Sevilla a Madrid a una temprana edad, había entrado en periódicos un poco, ¿no? de izquierdas al principio, había pasado por una fase fuertemente modernista, había sido miembro de la tertulia de Francisco Villaespesa. Villaespesa para él, es curioso, ¿no? Para él, Villaespesa es el poeta modernista, ¿no? Ni hablar de Machado, ni Jiménez, ni nada, Villaespesa, ¿no? Y había desarrollado un estilo muy sui generis de los salmos, ¿no? Él escribía salmos, ¿no? Que obviamente tienen mucho que ver con el estilo modernista, ¿no? Pero era como ¿no? Su propio mini género, ¿no? Y simultáneamente, ¿no? Había desarrollado otras líneas. Era una de las figuras más destacadas en la campaña pro-sefardita, ¿no? Que había despegado, ¿no? En estos años. Um, Era buen amigo de Carmen de Burgos, ¿no? Que también, ¿no? Militaba en eso. Y luego, simultáneamente, era crítico, ¿no? Él vivía de sus artículos en la Correspondencia de España. Durante casi 20 años, ¿no? Se sentía como encadenado, ¿no? Se quejaba mucho de eso, ¿no? Estaba encadenado a la Correspondencia de España y, ¿no? Producir artículos firmados y seguramente artículos anónimos de todo tipo de crítica, ¿no? para ese periódico, ¿no? Pero con el paso de los años se había convertido en una voz bastante autorizada, ¿no? Dentro de la escena crítica española del momento, ¿no? Tenía influencia, ¿no? Era una persona de peso, ¿no? Entonces, justo en ese momento, ¿no? Ahora no recuerdo exactamente la fecha, pero había recogido una serie de artículos en forma de libro, y esos libros, varios tomos, ¿no? De la nueva literatura, ¿no? Habían tenido bastante éxito. Entonces ¿no? Y era entre los críticos literarios del momento, era él que por lo menos uno de los que más parecían abiertos al extranjero, a la novedad, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Él había reconocido desde muy temprano
a Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Había escrito varias cosas acerca de Ramón y había saludado, ¿no?, a Ramón como, ¿no?, como una voz nueva e importante, ¿no?, dentro de la escena española, ¿no? Entonces, ese es el curioso momento en que Guillermo de Torre, ¿no?, con 16, 17 años de edad, se pone en contacto con Cansinos. Y luego a partir de ese momento empieza a perseguirlo. Porque Cansinos, ¿no? ¿no? Cansinos es una persona como continuamente, ¿no?, ennuyé, ¿no? Él sufre de un hastío, ¿no?, existencial continuo, ¿no? Y no quiere entretenerse con jóvenes que, ¿no?, tan entusiastas, ¿no?, quieren hablar con él en todo momento, ¿no? Y entonces pasa la vida evitando a de Torre, ¿no? Pero de Torre lo persigue. Precisamente porque de Torre ha visto en él, ¿no?, lo que acabo de decir, ¿no?, una persona, ¿no?, de influencia abierta a, ¿no?, estas tendencias nuevas y que había reconocido a Ramón, ¿no?, uno de los pocos. Entonces, ¿no?, gracias a eso y gracias a esta caza, ¿no?, continua, ¿no?, por parte de Torre, Cansinos empieza a prestar atención a los movimientos cada vez más nuevos. Ahora bien, simultáneamente, ¿no?, tenemos que volver a la cuestión de las tertulias, ¿no?, porque siempre, ¿no?, y en este sentido es curioso porque Ramón con Pombo, ¿no?, con el café Pombo, ¿no?, muchas veces tiende a dominar la escena, ¿no? Cuando pensamos en las tertulias, ¿no?, en los cafés literarios de ese momento, ¿no?, el primer ejemplo, ¿no?, que va a surgir siempre va a ser, ¿no? Lo siento, ¿no? Pero en este ¿no? libro, ¿no?, es el único es, que desarrolla. Es así, ¿no? Sí. Es así, simplemente es así, ¿no? Pero evidentemente, ¿no?, había muchísimas tertulias en ese momento y un escritor típicamente pertenecía a 2 o 3 tertulias, ¿no? Y la tertulia que nos interesa se reunía en el Café Colonial, Y el Café Colonial estaba en Alcalá, a 5 pasos de la Puerta del Sol, ¿no? Estaba en el lado norte, ¿no?, antes de la Academia de San Fernando, ¿no?, justo, ¿no?, saliendo, ¿no?, de la, ¿no? Entonces, hoy en día de ahí se podría ver, ¿no?, la tienda Apple, ¿no?, que está, ¿no? Que está en los bajos del Hotel de París, que también, ¿no? ¿Dónde está la tienda Apple? Estaba el Café Universal, que también ¿no?, era el sitio de tertulia, ¿no? Pero al lado, ¿no?, ahí estaba el Colonial, que se reunía tarde, muy tarde, los sábados por la noche. Y Pombo, resulta que Pombo también se reunía sábado por la noche. Vaya coincidencia, ¿no? Y realmente era muy difícil, ¿no?, desde un punto de vista diplomático, ¿no? Pertenecer ¿no?, y práctico, ¿no? Pertenecer a ambas tertulias, ¿no? Entonces aunque Cansinos había empezado como amigo de Ramón y Pombo, aunque había asistido algunas veces a la tertulia de Pombo, realmente muy dentro de poco, ¿no?, hubo una escisión y una rivalidad entre esas 2 tertulias. Ahora bien, a partir del año 15, digamos, ¿no?, Cansinos se había convertido en el jefe de esa tertulia, ¿no?, de Colonial, y había un grupo de jóvenes que en ese momento, de poetas, por supuesto, ¿no? Entre bohemios, ¿no? Esos rezagados bohemios, ¿no?, de Madrid de los años de la guerra, y también de
modernistas tardíos, ¿no? Gente que, ¿no?, siempre escribían en una modalidad heredada del modernismo. Y eso se puede observar, ¿no? ¿no?, en el momento de surgir el ultraísmo recibe miembros de dos grupos, ¿no? Unos muy jóvenes que nacen a la poesía con el ultraísmo y los conversos, ¿no? Como, que es 50% de ellos, ¿no?, son modernistas que luego, ¿no?, a veces solo intentan, pero en teoría, ¿no?, cambian del modernismo a, ¿no? Pero el problema con ellos, que se puede observar, ¿no?, con bastante frecuencia en los poemas, ¿no?, publicados, es que tiene esas tendencias de recaer, ¿no?, en el modernismo. Así que hay una curiosa mezcla de estilos a veces. Pero de todas maneras, digo que había estos bastantes jóvenes, ¿no?, reunidos alrededor de Cansinos en el Colonial. ¿No?, y esa tertulia, ¿no?, siguió allí. Y cuando Guillermo de Torres llegó a Madrid a empezar a estudiar en la Universidad Central, ¿no?, empezó a asistir, aunque no tan frecuentemente, ¿no?, porque de Torres se acostaba temprano, ¿no? Y básicamente es verdad, ¿no? La tertulia empezaba más o menos a la hora de no acostarse de Torres, ¿no? Entonces era difícil para él. Por eso perseguía Cansinos en otros momentos, ¿no? De Torres muchos días estaba estacionado en la salida de la correspondencia, de la redacción de la correspondencia de España, para, ¿no?, asaltarlo, ¿no? Y entonces él salía por otra puerta, ¿no?, sabiendo, ¿no?, que estaba ahí a la cosa. Pero entonces, ¿no?, llega Huidobro. Huidobro entra en contacto con esos jóvenes, ¿no?, que son parte del grupo de la tertulia del Colonial, ¿no? Ven estas nuevas posibilidades, ¿no?, para la poesía, gracias a, ¿no?, todos los ejemplos que les ofrece Huidobro. Cansinos está súper impresionado por Huidobro y escribe distintos artículos acerca de Huidobro, y básicamente es el único, ¿no?, entre toda la crítica española, ¿no?, en 18 y 19. Cansinos es la única persona que presta atención, y mucha atención, a Huidobro. Y realmente Huidobro fue para el ultraísmo lo que Darío fue para el modernismo, ¿no? ¿No? Hay paralelos claros ahí. Entonces ellos adoptan con más o menos éxito, ¿no?, ese estilo, y el ultraísmo brota, ¿no?, de esa tertulia, ¿no? Hay una famosa entrevista de Javier Bóveda, que era uno de ellos y también trabajaba en un periódico, El Parlamentario, y esa entrevista se realizó en esa tertulia, ¿no?, y se publicó, y fue como una especie de... El texto de la entrevista fue como una especie de pre-manifiesto, ¿no? Y luego, ¿no?, muy pronto después, ¿no?, surgió el primer manifiesto publicado por Cansinos, porque en ese momento Cansinos había recibido el nombramiento como director literario de Cervantes, que, como sugiere el título, no es exactamente una revista moderna, ¿no? Pero él cambió la dirección, ¿no?, de la revista con su llegada, ¿no?, y publicó allí, ¿no?, el primer manifiesto, ¿no?, que fue como un momento de despegue. O sea, en lo que acabas de decir, claro, hay como dos ejes, diría: la dimensión crítica, sobre la que vamos a volver dentro de un segundo, y la dimensión de interacción social, ¿no? Sí, O sea, sí.
Si seguimos un poco por la vía crítica, que además es un punto en común entre las dos figuras de Cansino Sassens y de Guillermo de Torre, porque el ultraísmo no solo es producción poética, sino que también hay gran parte, creo, obviamente en la parte posterior a la que tratas en el libro de reflexión crítica. Sí, Quizás sí. podríamos volver, sí, que en la parte que nos interesa y en los años que estudias en el momento ultraísta, sobre esos manifiestos, porque al final no hemos Ya, hablado del estilo, hemos hablado, sí, que es muy difícil de acotar, pero, sí, pero quizás sí, podríamos decir sí. algo, o de Sí, la sí, 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 correspondencia no, 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 incluso no, no, sí, 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 sí. entre Cansinos y Torre. Um, sí. No, no, es uno de los puntos más difíciles, ¿no? Cuando uno escribe sobre ultraísmo, es escribir en términos precisos, ¿no? Acerca de eso. Um, de Torre inventa el concepto, ¿no? ¿no? Toma la palabra ultra, ¿no? Que quiere decir más allá de, ¿no? Y añade ismo, ¿no? Palabra. Inventa la palabra porque quiere ir sencillamente más allá de lo que se hace ¿no? en su momento, ¿no? Pero el momento de inventar esa palabra no sabe cómo ir más allá. Quiere ir más allá, pero no sabe cómo ir más allá, ¿no? Como decía, ¿no? Que el término se inventa 2 años antes de tener un estilo que le corresponda. Entonces, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos hablando de cierta transmisión, ¿no? Que, ¿no? Habría que empezar hablando de en qué consiste el estilo de Reverdy, ¿no? ¿No? Si pensamos en la poesía de Reverdy, ¿no? ¿Cómo es el estilo? ¿Cómo se distingue el estilo de Reverdy? ¿No? ¿No? Y la revista fundamental es Nord-Sud, ¿no? En los números de Nord-Sud, ¿no? Cómo es, ¿no? Ese estilo de Reverdy, de Dermé, de Jacob, ¿no? Etc. ¿no? Luego, cómo es el estilo de Huidobro, ¿no? Que obviamente, ¿no? Obviamente hay un parentesco fuerte entre esos estilos. Donde nos dirigimos, ¿no? Hacia una poesía más fragmentada, ¿no? Una poesía menos discursiva, una poesía aún más basada en imágenes, a veces imágenes un poco desconexas, imágenes difíciles, básicamente a un estilo de poema difícil, ¿no? Pero que se reconoce más fácilmente leyéndolo que intentando, ¿no? Hacer una descripción con una lista de rasgos. Ahora bien, ese estilo se transmite a los ultraístas. Entonces, los ultraístas adoptan más que nada, ¿no? Un estilo derivado, no exactamente igual, pero derivado de Huidobro, y menos, pero derivado también de Reverdy y compañía. Pero solo, ¿no? Como acabamos de decir, ¿no? Depende, ¿no? Depende del poeta y depende del poema, porque la producción puede ser muy variable, ¿no? Si lees todos los libros, los poemas, ¿no? De un poeta, ¿eh? A veces no parece el mismo, ¿no? A veces es bastante experimental y luego más tarde vuelve a un estilo mucho más convencional, ¿no? Que es lo que los poetas no deben hacer, deben seguir un desarrollo, ¿no? Lineal, ¿no? Pero así es. Entonces, evidentemente, ¿no? Ahora bien, ¿no? Reverdy había dado ¿no? el nombre de creacionismo, ¿no? a eso, había recibido ese nombre. Huidobro también hablaba del creacionismo. Entonces, de ahí, ¿no? Esa polémica, ese debate entre creacionismo y ultraísmo, que sea otra gran historia, ¿no? En que no quiero entrar, ¿no? Pero
el ultraísmo, volviendo a tu pregunta, el ultraísmo en el momento de su presentación en el primer manifiesto, ¿no? Se presenta esencialmente así, como un deseo de ir más allá de lo que se ha hecho, más o menos por cualquier medio posible. Es decir, dicen que están abiertos a todo con tal que sea nuevo, con tal de que rompa con lo establecido dentro de los estilos poéticos del momento, ¿no? Y en ese sentido es un movimiento de vanguardia sin un perfil muy, muy definido, ¿no? Que obviamente, ¿no? Si se trata de un poeta español, si se trata de un poema publicado en tal o cual año, podemos saber que se trata de un poema ultraísta, ¿no? Pero es imposible, ¿no? Escribir una lista, ¿no? Que te permita identificar a priori, ¿no? lo que es un poema ultraísta. Ahora bien, a partir de ese momento, entonces en ese momento realmente hay poca diferencia entre creacionismo y ultraísmo. Ahora bien, como el ultraísmo es un movimiento abierto, como también es un movimiento frecuentemente descrito como ecléctico, llegan otras influencias, ¿no? Se ponen a leer a otros poetas de otros lugares, ¿no? Se ponen a leer a los futuristas, por ejemplo. Entonces, ¿no? Llega una influencia futurista a algunos de ellos, algunos de sus poemas, ¿no? Llega incluso después, a través de Borges, ¿no? Una influencia expresionista que no es tan fuerte. Después, porque vamos con la cronología, ¿no? Incluso algunos que han ido y vivido en París, llega alguna influencia dada o pre-surrealista, ¿no? De Aragon y Eluard, Breton de los años alrededor de 22, ¿no? En esa época de literatura. Entonces hay un poco de todo, ¿no? Y obviamente cambia, ¿no? Cambia a través de los años, ¿no? En que existe el ultraísmo. Sí. Esa síntesis con tal de romper, ¿no? Dicen como Sí. que abarcan todas las tendencias, exacto, ¿no? Algo así en el manifiesto. Un aspecto que también tendríamos, creo que comentar es la cuestión de los medios de expresión y o sea, has hablado de las tertulias como lugar de interacción, pero quizás sería interesante hablar de las revistas. Sí, claro. Bueno. No, está bien, ¿no? No, yo diría, ¿no? Que la revista literaria, ¿no? Empieza a ser importante, quizás es un poco arriesgado, ¿no? Con el modernismo, en la época del modernismo. Y hay varias revistas archiconocidas, ¿no? Típicas, ¿no? Del momento modernista, ¿no? Entonces, ese esquema, ese patrón, ¿no? Está establecido ya, ¿no? Desde principios del siglo, es decir, 1900, ¿no? Entonces, la revista como medio de expresión, como medio de difusión más importante, ese concepto, esa idea, esa realidad sigue, ¿no? Continúa, ¿no? Desde el modernismo a través del ultraísmo y sigue, ¿no? En los años 20 y 30, ¿no? Eso queda clarísimo. Y lo que tenemos es una historia de revistas preexistentes, revistas que ya habían sido fundadas,
Es decir, que existía en el momento de lanzarse el modernismo, que en un par de casos adoptaron con bastante convicción, ¿no? La modalidad ultraísta, ¿no? Y aquí, evidentemente, estamos hablando de Cervantes bajo Cansinos y de una revista en Sevilla que era Grecia, ¿no? Y como digo, los títulos son elocuentes, ¿no? Grecia, Cervantes, ¿no? 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 Esos títulos no sugieren un espíritu vanguardista, ¿no? Pero lo que pasa es que, ¿no?, existían ya, ¿no? Y, ¿no?, Brando Villar, que era un devoto de Cansinos, ¿no?, y estaba dispuesto a seguirlo, ¿no?, a través de, ¿no?, del desierto, ¿no? Cuando Cansinos se convierte al ultraísmo, entonces Brando Villar lo sigue y también cambia la naturaleza de su revista. Entonces, en un primer momento, los órganos más importantes son Grecia en Sevilla y Cervantes en Madrid. Luego, evidentemente, ¿no?, con el paso del tiempo, hay intentos de, ¿no?, fundar revistas dedicadas al ultraísmo, fundadas desde el primer momento con ese intento, ¿no? Y las primeras fracasan, ¿no? Perseo tuvo un solo número, ¿no? Una revista titulada Ultra en Oviedo, ¿no? Tuvo una vida muy breve. Entonces, ¿no?, pero, ¿no?, llegamos así. Grecia finalmente se cerró, pero luego se continuó con tableros. Llegamos a la revista madrileña de Ultra, ¿no?, que yo creo que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Es como la cumbre, ¿no?, bueno, del ultraísmo como movimiento y también, ¿no?, como en su plasmación en forma de revista, ¿no? Es la revista más importante, no solo por las colaboraciones, sino por su duración, ¿no? Porque duró 24 números, que para una de esas pequeñas revistas es realmente impresionante. Y realmente si quisiéramos leer la producción más típica, ¿no?, del ultraísmo, ¿no?, habría que buscarla en esta revista Ultra, ¿no? Después es cuando el ultraísmo ¿no?, y tienen una vida bastante corta, ¿no? Y nadie está de acuerdo sobre exactamente cuándo murió el ultraísmo. Algunos ya lo dan por moribundo en 23, ¿no? Yo me inclino a empujarlo a 25, ¿no? 25 son como, ¿no?, las últimas manifestaciones, pero siguen una serie de otras revistas de cierta importancia, ¿no? Como Vértices, hay una revista Vértices, por ejemplo, y luego la revista que estamos a punto de sacar en versión facsimile, que es Tobogán. Y luego incluso, ¿no?, plural sería como, ¿no?, el último momento de resucitar, ¿no?, el ultra. Pero sí, las revistas son fundamentales, ¿no?, como habían sido para el modernismo también. Ahora bien, hay una de esas ideas reçues, ¿no?, sobre la producción en libro de las colecciones de los ultraístas. Y siempre se ha repetido, ¿no?, hasta la náusea, ¿no?, que el ultraísmo fue un movimiento que vivió en revistas y que nada, en cuanto al libro, nada, ¿no? Pero no, eso no es verdad.
hubo una producción bastante importante del libro, más de lo que, ¿no?, normalmente se sospecha. Pero esos libros tuvieron una difusión muy reducida, tuvieron un impacto muy reducido. Y es verdad, ¿no?, que en cuanto a una conciencia pública, ¿no?, del movimiento, eso existe gracias a la difusión de las revistas y no a los libros, ¿no? Pero sí, ¿no?, sí existían, ¿no?, sí se publicaron bastantes. Volviendo sobre Ultra, Ultra permite, o sea, Ultra y las revistas posteriores, en Sí, realidad, introduce, diría, o sea, en realidad no con Ultra es cuando se hace, como bien decías, más patente y donde realmente, o quizás incluso para la posteridad, lo que tenemos en mente, pero se inicia con... es que he de confesar que no he visto Perseo jamás, pero ni Ultra de Oviedo, pero en fin, con la Ultra madrileña sí, sí que aparece de forma muy patente una dimensión que ya mencionaste al principio, que es la relación entre los poetas y los sí, artistas, sí, sí. que además Ok. es un tema que te Sí, interesa. sí, evidentemente, ¿no? No, es que en estos años la interacción entre artistas y literarios es intensa, ¿no? Y a veces la interacción entre un artista determinado, hay más interacción que con literato que con otros artistas. Que sería el caso, por ejemplo, de Rafael Barradas, ¿no?, el uruguayo que estaba viviendo en Madrid en aquel entonces. Entonces, vamos a ver, hubo realmente, sí, hubo realmente 3 artistas que llegaron a definir un estilo por la reproducción de obras suyas en esas revistas, ¿no? Que son Barradas, Rafael Barradas, ¿no?, que es, ¿no?, quizás el más importante. Y que luego son Nora Borges, la hermana de Borges, y finalmente Vladislav Jal, ¿no?, que era un polaco, ¿no?, radicado en Madrid. Ok, vamos en dirección inversa, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, varios polacos habían llegado a Madrid y se habían establecido allí, varios artistas. Incluso hubo una importante exposición en 18, me parece Sí. que a principios de 18, de esos artistas, ¿no?, polacos, que estaban más al tanto de lo que pasaba en el resto de Europa que los españoles, ¿no? Y entonces ellos, ¿no? Paskiewicz, ¿no?, escribe bastante, ¿no?, del nuevo arte, ¿no?, tiene artículos en distintos lugares, pero Jal era uno que se acercó mucho al grupo ultraísta. La otra cosa que hay que decir es que en ese momento hubo una gran boga por los grabados, por los grabados en linóleo o en madera, ¿no? Entonces ese también es un estilo que llega a dominar visualmente en las revistas, ¿no? Entonces ya aparece bastante, ¿no?, en distintas revistas, ¿no? El caso de Nora Borges es interesante, ¿no?, porque ella había, ¿no?, durante la Primera Guerra Mundial, cuando su familia vivía en Suiza, ¿no?, ella había tomado clases con un artista que hacía ese tipo de grabado, ¿no?, de madera, ¿no?, como decían, ¿no? Así que ella ya había aprendido esa técnica. Entonces, ellos pasaron bastante rápidamente, ¿no?, por España, ¿no?
su estancia, bueno, pasaron tiempo en Mallorca, en Sevilla, en Madrid, pero pasaron más tiempo en Mallorca que en Sevilla o en Madrid. Así que personalmente no tuvo tanto impacto, ¿no? Pero pasó suficiente tiempo en Madrid para que Guillermo del Torre se enamorara de ella. Bueno, todo el mundo se enamoraba de ella, ¿no? Y ella tenía varias conquistas en Sevilla, ¿no? Adriano de Valle estaba, ¿no?, perdido por ella, pero esa es ya otra historia. Pero Guillermo de Torre, ¿no?, se enamora de ella, la persigue epistolarmente, ¿no? Y finalmente, ¿no?, logra su fin, se casa con ella, ¿no? Y finalmente después se marcha a Buenos Aires y se casa con ella. Pero básicamente las colaboraciones, que son múltiples, de Nora Borges ¿no?, en las revistas, se canalizan a través de Guillermo de Torre, ¿no? Se envían desde Buenos Aires y llegan a Guillermo de Torre, y de ahí llegan a las revistas, porque Guillermo de Torre, como era esta persona con una energía increíble, ¿no?, tenía una mano en todo, ¿no? Estaba metido en todo, ¿no?, públicamente o secretamente, ¿no? ¿no? A veces, ¿no?, su nombre aparecía como secretario de redacción o lo que fuera, pero siempre estaba ahí detrás, ¿no?, entre bambalinas, ¿no?, si no estaba ¿no? Entonces, a través de él, ella llegaba, ¿no?, frecuentemente. Y luego finalmente, ¿no?, paradas de quien voy a hablar mañana también, pero que se acercó, ¿no?, mucho al grupo, que tiene su propia tertulia, y voy a hablar de esa tertulia, otra tertulia, ¿no?, en otro café mañana, pero tenía un estilo muy, bueno, sí, muy identificable, digamos, ¿no? Y llegó a hacer de director artístico en varias de esas revistas. Así que sí, no, yo creo que es aún más difícil hablar de un estilo artístico ultraísta, aunque haya críticos que intentan hacer eso, ¿no? Pero sí podemos hablar de distintos artistas fuertemente identificados con el ultraísmo.